Vamos a ver ahora cómo se realiza la composición de funciones. Para eso tenemos aquí tres funciones, f de x, g de x, h de x. Y vamos a ver cómo se componen, primero dos de ellas, después incluso 3, 4, 5, todas esas se hacen de forma similar. En principio tenemos aquí f de x, o sea, vamos a componer dos veces la misma función. Y para eso, simplemente lo que hacemos es sustituir f de x por su valor. O sea, f de x de 3 partido 2x más 5. Para aplicar otra vez la función, tenemos que sustituir donde haya una x, todo lo que hayamos tenido dentro del paréntesis, o sea, la variable. En este caso sería 3 dividido 2, 3, 2x más 5, o sea, sustituimos el valor de la x por todo lo que tiene el argumento de la función, más 5. Y ya nada más que nos quedaría simplificar la expresión. Sería 6, 2x más 5, que sería 3 por 2x más 5, dividido 6 más 10x más 25. En definitiva, 6x más, 3 por 5, 15, dividido 10x más 31. En nuestro segundo caso tenemos dos funciones diferentes, f y g. Para componer f con g de x, voy a ponerlo ahora primero así, tendríamos que hacer f de g de x. Igual que antes, sustituyo g por lo que vale esa función, o sea, x más 6. Y ahora tomo la función f y donde hay una x, pongo x más 6. Por tanto, tendré 3 dividido 2 x más 6 más 5. Ya solo queda simplificar lo que podamos. 2x más 12 más 5, que sería 3 dividido 2x más 17. Aunque no esté explicitado en el ejercicio que hagamos la composición en otro orden, vamos a hacerlo, o sea, g compuesta con f, para que veamos que la composición no tiene la propiedad conmutativa. O sea, que no da igual componer f con g que g con f. Nuestro caso ahora es g compuesto con f, o sea, primero donde está f ponemos la función 3 dividido 2x más 5. Y ahora tomamos la función g y sustituimos donde hay una x toda la expresión que tiene como argumento, o sea que está en el paréntesis. Por lo tanto, pondríamos 3 partido 2x más 5 más 6. Solo nos quedará ya simplificar lo que podamos la expresión. Y como se puede comprobar, las dos expresiones son diferentes. No significa esto que siempre tenga que ser diferente, sino que lo extraño es que f con g y g con f sean iguales. Eso es lo verdaderamente curioso si ocurre en algún momento. Ahora tenemos la composición de tres funciones. F compuesta con g compuesta con h. Siguiendo el mismo proceso, nos vamos a la función más interior, en los paréntesis,
Por tanto, tengo f con g y sustituyo h por su valor, que será 5x cuadrado. Ahora nos dedicamos a la más interior, que es g. Por tanto, esto sería f de g de una función, es sustituir la x de g por lo que tenga en el argumento, o sea, lo que tenga en el paréntesis. Por tanto, tendremos 5x cuadrado más 6. Si pudiéramos simplificar antes de dar el siguiente paso, se simplifica. En este caso, pues no es posible. Y ahora tenemos la función f de una expresión. O sea, ponemos f y donde tengamos la x, ponemos toda la expresión que tengamos en su argumento o entre paréntesis. Y tan solo nos queda simplificar lo que podamos. Por tanto, sería 10x cuadrado, 2 por 6, 12, 2 y 5, 17. Si hubiese más funciones, se sigue realizando el mismo proceso una y otra vez.